Javier Caperín, vengace en honor al Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Hoy nos agradaría fiestar con toda la gente que nos están sintiendo en casa el 2024. ¿Cuál hicimos este año? ¿Qué modo de musafires tuvimos y cuál nos contaron más que todo? Si vos acordás, al empecillo, más o menos verso janvier, echamos la acción con nuestro caro amigo David Omar Cohen, que desde Holanda nos contó un poquitico de si se habla el ladino o no, la importancia de trasladar el ladino. ¿Te acuerdas, caro Alejandro? Seguro que hicimos 4 filmos con él y seguro nos contó carar de información de su experiencia mismo empezándose la lengua. Sí, es importante porque muchas veces la gente piensa que los llamados Eastern Sephardim son lo mismo que los Western Sephardim. Y los Sephardim que llegaron a Holanda, muchos de ellos no hablaban ladino, como nos contó David Omar Cohen. Mas esto no quiere decir que no eran Sephardim, eran solamente Western Sephardim, de una migración más tarde que los que se fueron a la vacina del Mediterráneo, donde desarrollaron el ladino como lengua vernacular. Y dunque, después de esto metimos una cantica de Rivka Amado. ¿Cuál te parecen las canticas de Rivka Amado? Seguro que a la gente le placen mucho. Seguro, Carlos, una maravilla. Y ya lo podemos ver en el carar de visitas que Ujú, pusieron ujú, en todos estos filmes de las canticas de Rivka. ujú. Seguro. Y después de esto hablamos con Rachel Amado Bornik, que siempre nos cuenta cosas nuevas. Y dunque en este caso nos habló, si te acuerdas, de este libro de romanzas en el que tú propio tienes participado, ¿sí? Sí, el libro de Paloma Díaz Más, de las romanzas de la ratona, que seguro mandamos de aquí saludos a toda la gente que dio ayuda en el traslado de Ujú. este libro mismo yo propio. Y seguro a Rachel que siempre nos da en estos interviews información nueva de en cuál está laborando, ¿no? Como mismo nos contó de la Liga Americana del Ladino. Exacto, exacto, estoy a decir, una iniciativa muy, muy interesante y seguro que vamos a sentir más sobre esta Liga Americana de Ladino en el 2025, inshallah. Afuera de esto, también metimos este filmo, que solamente fue uno, de cómo nos estábamos empezando el ladino en la Universidad de Londres, cuando yo de ainda estaba en University College London, y este filmo lo hizo nuestra cara amiga Joel a la usanza de Mario Bros. Y dunque diciendo que el primer nivel es empezarse Rashid, después el solitreo. Es un film muy, muy engleneante que me plació mucho. Afuera de esto, después tuvimos un interview con Gloria Asher, con el diario de Alfred. ¿Te acuerdas? Que esto fue muy interesante. Ya te envió una copia del diario de Alfred, ¿verdad? Esto es, Carlos, seguro, y muy interesante cuál nos contó, y mismo Gloria, mandamos saludicos desde aquí, que nos mandó el librico. Este fue mi libro de Meldar justo antes de ir a dormir cada día y mucho me plació. Mashallah, mashallah. Después de esto tuvimos un film con nuestro caro amigo Aaron Shapiro, que tiene un carar, un mabul de iniciativas, ¿sí? ¿Te acuerdas de Vivash? Con las escuelas en Estados Unidos, ahora de esto el concurso de cuentos de Aaron Shapiro, propio hizo un canal de YouTube, Caminando y Hablando. Es una persona muy creativa y con mucha iniciativa, y aunque desde aquí enviamos saluditos a Aaron. Después hablamos con dos activistas del ladino que laboran en la universidad en Estados Unidos, y cada uno y uno hace una labor muy interesante para adelantar la lengua. Y aunque primero de todo Julia Peck, este film, el primero, tuvo un carar de visitas, más de 3.000. Y Julia nos habló de su origen ashkenazi, del facto que estaba desarrollando un proyecto de anidamiento del ladino. ¿Te acuerdas de este proyecto de hacer un nido del ladino? Seguro, y cómo nos explicó el funcionamiento de esta idea de tener un nidico en una camareta de la casa, donde topamos todo en ladino y encima podemos revitalizar la lengua en esta camareta. Ujú. Sí, continuando la filosofía de Ferguson y de Joshua Fishman en lo que toca la diferenciación funcional de la lengua, de crear un espacio donde solamente se habla esta lengua, que es también una cosa que se hace en Encontros del Had, en Ladino 21, los ladinadores y Ladino Comunidad. Y seguro había frases muy interesantes y en el baño y en el moodpack. Y dunque sueltamos reushita buena y a Julia Peck y a Nessie Altaraz con este proyecto. Ahora de esto, echamos la con Adam Mahler, que tiene empezado la primera clase de ladino en la Universidad de Harvard. Cola acabó, cola acabó.
y nos contó un poquitico cómo es empezar el ladino en los Estados Unidos. Y dunque esto es muy interesante, cada día y día hay más universidades en los Estados Unidos, propio con Gloria Asher, donde se está empezando el ladino. Después de esto, fuiste a Texas a trabar un interview en un restaurante que se llama Ladino, alguna cosa así. ¿Cuál nos puedes contar sobre esto? Viajimos a San Antonio, Texas, y allí y es aquí que nos topimos con el guisandón, con el chef Bertie Ritter. Seguro mandamos saludos desde aquí, que nos dejó visitar el restaurante, nos contó de no solo que abrió las puertas del restaurante para nosotros, sino mismo las puertas de su corazón, empartallando su historia. Y después pudimos tener una cena con él y aprobar todo cual nos estaba contando. Así para la gente que hemos dicho en los comentarios que nos contaste todo esto, no nos mostrates de cuáles comites. No, seguro comimos con Bertie y pudimos partillar estas historias con las delicacías que hemos Aunque ahora entendemos mucho mejor la sabor del ladino. La sabor del ladino. Y aunque ahora de esto, tuvimos un interview con nuestro caro amigo Devin Nat, que ya hacía años y años que queríamos trabar este interview y a la fin lo hicimos. Y nos contó un poquitico la aventura de empezar el ladino a la generación viniente y qué modo de verbos tuvo que criar para poder empezar el ladino a Vidalico. Macodro Basura G, la persona que recoge la basura. Y esto fue muy, muy interesante. Afuera de esto, hicimos un interview con los elevos de Isabel Pérez y metimos este interview con Javier Delgado, nuestro caro amigo que se está empezando el ladino. Seguro que en juntos adelantamos la lengua y tenemos menester de las nuevas generaciones. Y para escapar, hiciste un interview a Manuel Gálvez. ¿Cuál te pareció este interview sobre su libro? Manuel Gálvez está ahora mismo muy, muy activo con el ladino y aunque seguro que es una persona muy, muy importante en el avenir de la lengua. Sí, es interesante que tornimos a Sefarad, vamos a decir, ¿no? Con Javier Delgado y el elevo que ya seguro mandamos saludos desde aquí. Y mismo en Sefarad es que tuvimos este interview con Manuel, que seguro él estaba haciendo un laboro maravilloso con el libro que quitó del español sefardí y que no solo es quitando el libro, sino seguro la labor de difusar cuál es la lengua y en separado. Seguro, con la acabo de nuestro caro amigo Manuel. Y merci mucho a toda la gente que nos visitaron en Ladino 21 este año. Es gracias a vosotros que continuamos laborando y ladrando para adelantar la lengua y para el avenir del ladino. Aunque vos encorajamos a dejarnos saber en los comentarios si vais a querer que hagamos un interview con algún musafir en particular o algún modo de contenido que os va a placer ver en este canal. Y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah.